Hola, bienvenido a tu canal de C Finanzas, espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Jesús Cházaro y hoy vamos a ver la inversión más equilibrada desde mi punto de vista. La inversión que vamos a ver se trata del índice Standard & Poor's 500 o bien conocido como el S&P 500. Se considera que es el indicador más descriptivo del mercado de capital de los Estados Unidos porque compone las 500 mejores empresas. Si comparamos el tamaño de capitalización de estas empresas, se pueden medir con economías como la de México o la de Brasil. O podemos ver a continuación, tenemos a las dos mejores empresas de Estados Unidos en nivel de capitalización, que es Apple y Microsoft, comparado con economías de Latinoamérica. Por ejemplo, podemos ver que Apple tiene 1.9 trillones de dólares, es su capitalización. Recordemos que la capitalización es el número de acciones por el precio de las acciones. Tenemos a Brasil, que su economía ronda el 1.8 trillones de dólares, Microsoft 1.6, México 1.25 trillones es lo que produce anualmente, y un último ejemplo es el de Argentina, con 1.5 trillones de dólares. Por lo que nos dice que este índice no nada más representa la economía de Estados Unidos, sino la economía mundial. ¿Y cómo entran estas empresas al S&P 500? Tienen unos criterios de elegibilidad. Los tomé del S&P US Índices, la metodología. El número 1 es que se domicilen en Estados Unidos. No pueden ser empresas que no sean de ahí. Tiene que estar listado en la Bolsa de Nueva York, en el Nasdaq o en el CBOE. También tiene que tener una estructura de acciones comunes o REITs hipotecarios. Su capitalización bursátil debe de ser de cuando menos 6.200 millones de dólares. Además, deben de tener una liquidez mínima de 250,000 títulos en los últimos 6 meses previos a la calificación. Y finalmente, necesitan tener una buena salud financiera para tener la viabilidad financiera de 4 trimestres positivos, por lo que no es tan fácil entrar al S&P 500, inclusive mantenerse. Por ejemplo, en la revisión anual del 2020 salieron estas 3 empresas. La más chica podríamos decir que es H&R Block, que se trata de una empresa de impuestos. Pero, por ejemplo, Kohl's tiene más de 1,100 tiendas en 49 estados de Estados Unidos y vende más de 19,000 millones de dólares. Y aún así, la sacaron del Standard & Poor's 500 por no estar dando los resultados. Y una que también está teniendo muchas dificultades financieras es Coty. Pero vean el tamaño de marcas que manejan. Manejan Calvin Klein, Hugo Boss, CoverGirl, Colston, Vela. Son marcas internacionalmente reconocidas y aún así sacaron a Coty. Por lo que mantenerse en el Standard & Poor's 500 tiene que ser una empresa modelo. Vamos a ver sus rendimientos, cómo se ha desempeñado sus rendimientos históricos de los últimos 90 años, empezando en 1928, aunque ellos empezaron en 1923 con 233 empresas, y a partir de 1957 es como hoy se les conoce a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. En color gris tenemos las recesiones que han tenido. Por ejemplo, para 1929 tuvo una recesión. Podemos verlo en esta área gris. Prácticamente tardaron 25 años en recuperarse. Esto se debió al crack de 1929, también conocido como la Gran Depresión. La bolsa de valores disminuyó 85% y la bajada duró casi 3 años. Además, dentro del periodo hubieron otras crisis como el ajuste de la Fed, donde las acciones cayeron 53% y tardaron en recuperarse 8 años. Además, en medio de esa crisis, tuvimos a la Segunda Guerra Mundial. En 1987 tuvimos al Black Monday, donde en un día la caída fue histórica, fue del 20.4%. Ese es el rendimiento de las últimas crisis. Podemos observar que en el 2000 tuvimos el problema del .com o la burbuja.com. Fue la primera gran crisis vinculada a las empresas tecnológicas y pasó entre 1997 al 2001, donde se produjo una fuerte corriente especulativa en algunos valores relacionados al Internet.
donde podemos ver aquí, observar que prácticamente hasta el 2007 se pudo recuperar. Duró 7 años. La caída llegó a ser hasta del 43%. Para el 2008 tuvieron las crisis de las hipotecas subprime, que lo podemos ver que fue una crisis también bastante prolongada, duró 5 años. Esta crisis hizo que el Standard & Poor's cayera 40%. Tuvo sesiones de caídas importantes del 10 y 15%, pero también tuvo sesiones de muchas subidas del 10%. Fue hasta el 2012 donde podemos ver que prácticamente estaban recuperados. Y de aquí tuvo una tendencia alcista ininterrumpida prácticamente durante 8 años, llegando hasta este febrero 2020, y con la crisis del coronavirus o del COVID-19 tuvimos una fuerte bajada de casi el 40%. Aún así, en estos 20 años, el Standard & Poor's ha crecido 7.6%, teniendo 3 crisis de gran importancia que la estuvieron estancando bastante. Si tú inviertes desde un país latinoamericano, además, como esta inversión es en dólares, tú tienes una ganancia cambiaria. Por ejemplo, si inviertes desde Colombia, el tipo de cambio se ha depreciado 3.5%, por lo que además de ese 7.6 ganas el 3.5. Si inviertes desde Brasil, ganas un 6%, es decir, otra vez 7.6% más el 6% de la depreciación. Y si es desde México, la depreciación ha sido de 4.3%, por lo que ganarías aproximadamente 12%. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de invertir en el Standard & Poor's 500. Por eso les digo que es una de las inversiones más equilibradas entre riesgo y rendimiento. En las ventajas, como les comenté, es una inversión dolarizada, es decir, que te cubres contra el tipo de cambio. Es una inversión pasiva. Además, se encuentra diversificada entre las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Adicionalmente, tiene dividendos de 1.7% anual. Es decir, que de tu 12% de rendimiento le tienes que agregar el 1.7%. Prácticamente 13.7% es de tu rendimiento. Tiene más de 100 años de historia y ha podido librar más de 10 crisis que han durado hasta 20 años. Tiene una disminución de riesgo cartera porque al no invertir en una sola acción, estás invirtiendo en las 500 mejores. Es decir, que si alguna va mal, por ejemplo, como Coty, la sacan del Standard & Poor's 500 y meten alguna mucho mejor, con mejores rendimientos. La desventaja que le veo es la volatilidad del mercado. Como podemos ver, cuando entran las crisis, disminuye de manera importante. Ahora, ¿dónde podemos invertir? Podemos invertir a través de los ETFs. En este caso hay 3 muy importantes. El primero es el BOO, que la emisora es Vanguard. Sus gastos operativos es de 0.03%, es prácticamente nada. En los últimos 10 años ha tenido un rendimiento de 13.69%. Tiene un grado de inversión A, tiene dividendos de 1.69% en los últimos 10 años. El precio se ubica en $306.72 al 2 de octubre del 2020 y su precio en pesos son 6.717 pesos. Con 6.700 pesos estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Otro ETF en el que puedes invertir es en el SPY. La emisora la tiene el SPDR. Sus gastos operativos es de 0.09, sus rendimientos es de 13.63, tiene grado A, tiene los mismos dividendos, nada más que es ligeramente más cara y su precio es de 7.310 pesos. Y finalmente el IVV por la emisora BlackRock, su rendimiento no es tan bueno como el de las otras dos, es de solamente 11.38. Aún así, tiene unos dividendos iguales de 1.69 y su precio es de 7.338. Espero que te haya gustado muchísimo este video y si te gustó, suscríbete para que te lleguen nuevos análisis de inversiones. Nos vemos en el próximo.